Ahí está Nicolás Edwin, muy buenas preguntas ahí al presidente de la Cámara de Diputados. Ya está Karina Banfi de la Unión Cívica Radical, clave, ahí veía los teléfonos abiertos. ¿Qué puede pasar en el Senado? Son 3 senadores los que definen qué va a ser el radicalismo, qué van a ser los provinciales. Está Cecilia Devana, está Delfina Galarza, Hugo Machiavelli, Esteban Lafuente. Tienen toda la información, porque Hugo tiene mucha información también de qué puede pasar en el Senado, pero fíjate el resumen de una sesión caliente, pero muy picante. Mirá. No hay ficha limpia con justicia sucia. Está claro y comprobado que Cristina Fernández de Kirchner ha sido juzgado con la doctrina penal del enemigo. Pareciera que acá estamos discutiendo la proscripción de una eventual candidata como sería Cristina Fernández. Nuestro espacio político, el PRO, hace 10 años que viene con este proyecto. En este caso pretenden sancionar el proyecto que ustedes denominan ficha limpia, escrita por una justicia sucia. Gracias, diputada. Proyecto que tiene nombre y apellido y es proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Hace 10 años, la expresidenta no estaba condenada ni en primera instancia. Que me vienen a hablar de que esto tiene un nombre y apellido. Persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, que incluyeron armado de causa, testimonio falso, pericia falsa, denunciante falso. Ustedes expliquen por qué la defensa de la ex vicepresidenta presenta y ofrece bienes para reemplazar el embargo de OTESUR por 2.200 millones de pesos y ofrece bienes por 11.500 millones de pesos. Esto es lisa y llanamente un instrumento para proscribir hoy a Cristina Kirchner claramente. Bueno, media sanción para ficha limpia. Ahora vamos a contar qué puede pasar en el Senado. 144 votos afirmativos, 98 negativos. Votó toda Unión por la Patria, cerrado el bloque. Ganadores y perdedores. Ya estamos con Delfina, con Cecilia, Hugo Machiavelli, con Esteban Lafuente y con la diputada Karina Banfi de la Unión Cívica Radical. Ganadores y perdedores. Bueno, Maxi, ganadores. Acá vemos por un lado un triunfo bastante concreto que tiene que ver con el oficialismo, sí, con el gobierno, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un proyecto que tiene la firma del presidente Javier Milei. Proyecto que, por supuesto, fue impulsado por, obviamente, por el PRO, ¿no? Por Silvia Lospenato, ahí también la vemos. Así que podemos hablar de otra ganadora. Pero lo cierto es que el gobierno, bueno, le hizo una serie de modificaciones que después volvió para atrás. Esto hay que decirlo porque cambió, y esto lo decíamos ayer, la cláusula de la temporalidad. Después vamos a estar ahondando en esto, pero lo cierto es que es un triunfo para el oficialismo porque después también de estos idas y vueltas donde se especulaba, se había una cierta conveniencia en el gobierno de que no se tratara ficha limpia, una especie de moneda de cambio con sectores del peronismo para justamente, bueno, que apoyen el pliego del hijo en el Senado. Lo cierto es que con esta aprobación podemos decir que se le suma un triunfo a Javier Milei. Por el otro lado, también a Mauricio Macri, ¿no? Porque esta es una iniciativa, como lo decimos, originalmente del PRO, y lo repetimos, de Silvia Lospenato, una de las ideólogas y autora de una ley que tiene 10 años, más o menos, ¿sí? Que, bueno, tuvo, por supuesto, varios traspiés, y el año pasado 2 caídas de sesiones que no se consiguió el quórum. Acá los vemos. ¿Quiénes son los perdedores? Bueno, directamente si esto avanza y hay una sanción definitiva en el Senado, por supuesto, Cristina Kirchner, porque dada la fecha establecida, no podría candidatarse a una eventual, ¿no? Bueno, valga la redundancia, candidatura. Por el otro lado, Germán Martínez, estamos hablando del jefe del bloque de Unión por la Patria. También vimos un Unión por la Patria muy abroquelado, en donde, bueno, denunciaban, después vamos a estar viendo algunos cruces de la sesión, pero denunciaban una proscripción a Cristina. Y acá lo vemos a José Mayans, que en realidad, a ver, acá nos estamos anticipando y tiene que ver con el Senado, pero muy probablemente vamos a ver también un Senado abroquelado que va a obturar, bueno. Ahora vuelvo con ese tema, porque la Unión por la Patria, que se había fracturado con algunos proyectos del oficialismo. El oficialismo había trabajado a los diputados de Tucumán, de Catamarca y demás, parecían con peluca algunos, y había pase y factura. En este caso se abroquelaron. Y después le voy a preguntar a Cecilia Devana y también a Karina Banfi. El gobierno buscó, lo decía recién Martín Menem, despegarse de la denuncia de un pacto con el kirchnerismo.
¿Y quién había hecho esa denuncia? El PRO, cuando vieron que no avanzaba, ¿no? Entonces, la pregunta es quién termina con la bandera esta de la ficha limpia, si es del PRO o si verdaderamente es una bandera que termina adoptándola el gobierno de Javier Milei. Está el móvil, está ahí Nicolás Edwin y está, creo que con el presidente de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoloni. La Libertad Avanza. Sí. Sí, Maxi, retomamos el contacto desde Pasos Perdidos. Ya no queda nadie, queda el diputado Gabriel Bornoloni, Sí. presidente del bloque La Libertad Avanza, y algunos medios colegas. Bueno, la noticia, ¿no? Ficha limpia que tiene la media sanción, 144 votos. Gabriel, sale ganando el gobierno. Hay que esperar ahora lo que pase en el Senado. ¿Un balance que se hace después de estas largas horas? Bueno, el balance yo creo que es positivo, pero principalmente positivo para los argentinos, porque esto era algo que lo venían pidiendo y ya lo hemos visto en el recinto. Hace 10 años que se está trabajando en ficha limpia. Tuvimos la suerte, la dicha, que tenemos un presidente que cumple la palabra. El presidente Milei dijo que lo iba a enviar. Trabajó en un proyecto, trabajamos con todos los bloques que venían trabajando sobre ficha limpia y pudimos tener la aprobación o la media sanción acá en diputados. Bornoloni, simplemente una pregunta. Senado, ¿ustedes creen que esto Sí. se convierte en ley, que efectivamente están los votos en el Senado o es un show político que termina solo en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros queremos que esto tenga sanción definitiva, la sanción en Senado también. Lo que tenemos que ver y prestar atención es la teoría de la revelación que dice el presidente Milei. Si vemos senadores que no están aprobando ficha limpia cuando toda la Argentina está pidiendo que se apruebe ficha limpia y que dejemos de una vez por todas la corrupción de lado y tengamos diputados y senadores que estén a la altura de la circunstancia, bueno, quedará para las próximas elecciones y en algún momento se aprobará ficha limpia. Pero es muy importante que prestemos atención al voto de los senadores, ¿no? Bornoloni, gracias, muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, Chao, Maxi. Gracias, Nicolás. Ahí estaba Nicolás Edwin. A ver, Karina Banfi, ¿esto pasa en el Senado? A ver, ¿Hoy ahí están los votos? A mí me gustaría hacer un de la análisis. oposición para que esto avance. Un análisis no tan si pasa o no pasa, porque nos vamos a equivocar. Y para ser más certeros. Necesita efectivamente tres votos, entendiendo que la oposición en este caso tiene 34, Unión por la Patria. Hay que observar los bloques del Senado que representan a las provincias, que es ahí donde está más que nada el kit de la cuestión. Yo estaba viendo recién el listado de cómo votaron, porque estamos hablando de que creo que no llegamos a 1 hora y media de esta votación. Santa Cruz, un diputado votó en contra, Acevedo, el otro se ausentó. Los cordobeses de Schiaretti se ausentaron. Esto podríamos decir, no va a salir. Es una posibilidad. Ahora, yo quiero decir algo. El gobierno en noviembre cometió un error táctico cuando sacó a 10 diputados que se ausentaran para no tener el quórum. Porque lo que hizo fue poner en agenda pública y en la agenda de la gente este tema de ficha limpia. Dejó de ser un tema de casta. Ficha limpia y ellos retiraron, sí. Le faltaron 10 diputados a La Libertad Avanza. Se generó toda esta crisis que vos recién comentabas, donde el PRO acusa al gobierno. Un pacto del kirchnerismo. Con un pacto con el kirchnerismo. Y ahí hubo un error táctico porque lo que hizo es poner a la agenda de ficha limpia en una agenda pública. Y hoy vos tenés, dicho por la encuestadora Casa 3, que 4 de cada 5 personas quieren que salga ficha limpia. Y yo lo veo hoy, recién saliendo del Senado, la gente diciendo, ay, salió ficha limpia, salió ficha limpia. Cuando vos notás eso, percibís eso, bueno, es algo que puede presionar a los senadores en términos de la opinión pública, donde, bueno, ahí va a ser más difícil no tomar una posición más clara. Ahora vuelvo a eso porque el gobierno en su momento, en diciembre, argumentaba el tema de, bueno, queremos enfrentarla a Cristina en la provincia de Buenos Aires, justo en un año electoral y demás, no queremos darle una bandera de la proscripción.
Y la pregunta es si no está esa bandera. Digamos, Cristina no pudo ser candidata en la última elección, como tampoco lo fue el expresidente Macri, pues parece que no le daban los números. Pero, bueno, ahora tiene, si se quiere, si esto avanza, una excusa diciendo no me dejan presentarme, me proscriben. ¿Qué puede pasar en el Senado? Es muy difícil que pase en el propio gobierno. ¿Ah, sí? Sí, en el propio gobierno admiten que es muy difícil. Así están prácticamente seguros de que la suspensión de las PASO se va a aprobar la semana que viene en el Senado. Dicen ficha limpia es prácticamente imposible. ¿Así, en esos términos? En esos términos. Sí, están como muy convencidos de que es difícil porque dicen Unión por la Patria, que hoy ya se mostró abroquelado, tiene 34 votos asegurados. Con lo cual, con que 3 más voten en sintonía con ellos, ficha limpia no pasa. Claro. Y esto en un punto termina siendo una jugada maestra para el gobierno. El gobierno... ¿Una jugada maestra para el gobierno? ¿Por para qué? mí sí, porque a fin de año pasado, cuando se cae la sesión en aquella oportunidad para tratar ficha limpia y se los acusa de haber hecho un pacto con el kirchnerismo, el gobierno retoma el proyecto, dice lo vamos a mejorar porque este proyecto tenía muchos problemas y sobre todo lo apuntaban a las justicias provinciales donde dicen están cooptados por los poderes de turno y un opositor puede ser acusado de un delito y si ese delito después se confirma la persona queda fuera de carrera. Entonces dice vamos a agarrar este proyecto pero lo vamos a hacer mejor. Le moja la oreja al PRO presentándolo rápidamente, lo manda en extraordinarias y Sí, había una guerra en ese momento entre el PRO y el... Exacto. Me acuerdo en las redes sociales también... Acusaciones de todo tipo, efectivamente. Pero ellos retoman el proyecto, dicen lo mejoran, lo incluyen en extraordinarias, los desafían y les muestran que ellos lo van a poner. Lo vimos hoy, lo meten a debate. Saben que en el Senado es muy difícil que se apruebe, pero ya públicamente ellos retomaron la agenda con esto, lograron la aprobación en diputados y después correrán los senadores de la oposición con el costo de no haberlo aprobado. Y Cristina Kirchner va a poder competir, todo indica, este año. Pero con el peso de la mochila de frenar... Exactamente, que podía haber sido... Una ley que de alguna manera impide que los corruptos, los que están condenados por corrupción, puedan presentarse. Efectivamente, con ese costo, pero también dándole al gobierno la posibilidad de polarizar con ella, ¿no? Claro. Vos también, Hugo, tenés... el análisis y las fuentes... ¿Tenés dudas respecto a lo que puede pasar en el Senado? El Senado necesita 37 votos para la aprobación en este caso, porque se trata de una reforma electoral, lo mismo que para la suspensión de las PASO. Claro. Del mismo modo necesita esa mayoría. El gobierno entiende que ganó esta batalla política, entiende que también, lo que bien explicaba claramente Cecilia, desde el punto de vista de la opinión pública, porque era un tema, como bien decía Karina, que la opinión pública lo miraba de cerca, sobre todo en un año político. Aun cuando no lo logre, el gobierno también cree que puede ser airoso la idea de la proscripción, que es la que instalaron desde el kirchnerismo, la que están en las redes planteadas, porque Cristina sí puede ser candidata y cosa que no ocurriría si sale ficha limpia. El año recién comienza. Hay que anotársela al gobierno claramente porque me parece que pudo abrir el debate público, pero ahora el gobierno tiene una esperanza que vía gobernadores pueda convencer a algunos senadores. Y ahí está la discusión y ahí va a entrar también el rol de la vicepresidenta, ¿no? Mira dos momentos, ¿no? Uno, el cruce entre Germán Martín, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, con Martín Menem, ¿no? Que parece que bueno, está aprendiendo rápido Martín Menem, se nota que tiene la familia, ¿no? Para aprender de casta política. No es personal, no hay nada personal. Chiquito. En la política no hay nada personal, eso es lo que... Sí, en vez de fíjense el cruce, ¿verdad? Y vamos a defender a Cristina, la vamos a defender siempre. Y vamos a defender al peronismo, lo vamos a defender siempre. Y esto va a pasar, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en este momento, y agradezco que esté la secretaria general de la presidencia acá, se está generando algo. Aplaudan, alcahuetes, aplaudan. Me va a descontar el tiempo. Con esto me gané 3 minutos. Eso era la presencia de Karina Milei, la resalta Germán Martínez. Sí. Bueno, Karina Milei, que es la jefa política, claramente. Es la que arma, y lo reconoce el propio Milei, dice, es la que arma el partido, la que arma al partido en todo, y está ahí, no casualmente, digamos, en esta jugada que vos decís. Claro. Exacto.
Y además ella también es una figura ordenadora al interior de la Libertad Avanza. Siempre que está me parece que es una clara señal para... Es la persona de confianza del presidente. Absolutamente, es la que hace así incluso, ¿no? Y que todo el bloque le responde, digamos, Claro, ¿no? Tienen una sintonía muy grande con ella. Sí, ahí decía Martínez, aplaudan alcahuetes. Exactamente. Aplaudan. Mira, Banfi te quiere responder, ¿no? Porque vos planteaste que es una jugada maestra del gobierno, lo tiene entonces al radicalismo, al PRO, los tiene todos de actores de reparto. El cruce sí de Germán Martínez con Martín Menem, con el presidente de la Cámara de Diputados. En donde quiera. Largamente por la sociedad argentina. Bueno, los modales, ¿no? A marzo, ¿no? Parecía un colegio. Segurola, ¿cómo era? Segurola y Habana. Claro, dijo La Habana, porque Segurola y Habana. No, La Habana. Espero Segurola. Digo, ¿no? Esto los más chicos no lo conocen, digamos. Viene cuando Diego invitó a pelear ahí a alguien. A su esquina de Devoto. No le vivía en Devoto. Sí, exacto. Hay otra intervención de Martínez cuando denuncia el rol de Santiago Caputo y le hace una advertencia a Karina Milei y yo diría al gobierno, al propio Milei. Se quiere meter en la cuña de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, ¿no? Sí. De quién conduce desde el punto de vista político. Se está construyendo una arquitectura con la CIDE, la Unidad de Información Financiera, con la ex AFIP y con Comodoro Pi, en manos de una única persona que se llama Santiago Caputo, que los va a tener a todos ustedes de rehén en los próximos años. Es fuerte lo que dice, ¿no? Sí. Le está haciendo una especie de advertencia a Karina Milei y a Milei respecto de Caputo. Sí, y menciona Comodoro Pi, que es un escenario clave. Después vamos a hablar de las causas, pero me parece que Comodoro Pi está haciendo un análisis también político. Me parece que muchos de los juicios que se esperaban que vayan este año, que avancen este año, no van a avanzar. Ahí el jefe político es Karina Milei, no Caputo. Claro, lo que sí me parece que Karina Milei está más volcada a lo que es el armado político de la Libertad Avanza y Santiago Caputo está, si querés, más volcado hacia lo que no es tan público o tan transparente, ¿no? Como es la CIDE, donde puso a Sergio Neifert, que es una persona de su absoluta confianza, que era amigo de su padre incluso, y lo eligió sin tener ningún tipo de preparación ni en seguridad, ni en inteligencia, ni nada, y lo pone a cargo de la CIDE, en reemplazo de Silvestre Sibori, que era un hombre de Nicolás Pose. Cuando vuela Pose en mayo del año pasado, vuela Sibori. Y después en la unidad, en la UIF, pone reemplaza, digamos, a Ignacio Jacobucci, que era el titular, y lo reemplaza por el ex fiscal ahora, Paul Stark, que era el ex marido de Eugenia Talerico, una persona con el que el gobierno está públicamente enfrentado a través de las redes. Con lo cual, digo, Santiago Caputo va obviamente cooptando estos lugares de mucho poder, ¿no? Por eso creo que es el mensaje de Germán Martínez. A ver, ¿cuáles son las causas de Cristina que impedirían si esto pasa en el Senado y no es una jugada maestra, digamos, de un show político, que impedirían que Cristina sea candidata? Bueno, la principal, la que está doblemente condenada, la causa vialidad, en esta que es para muchos la segunda de una serie que tiene la primera temporada en la Ruta del Dinero K. Vialidad podría ser la primera y la segunda podría ser la Ruta del Dinero K, que puede tener una segunda parte y puede involucrarla. Por ahora no está eso. La causa de vialidad está condenada. La de Otesur y los Sauces, obviamente está procesada, va a ir a juicio oral, junto con parte de su familia. No va a ir a juicio este año. Podemos animarnos a adelantarlo a esta altura, que este año no va a ser el juicio, esto por fuentes de... Pero la causa, está con doble conforme, en segunda instancia, ¿cuál es? La de vialidad. La de vialidad. Es la primera, es la maqueta de la corrupción de la obra pública, en donde en Santa Cruz, a través de una usina de facturas truchas, simulan hacer rutas con Lázaro Báez en el medio, y la ruta no se termina, más de 50 elementos probatorios que ya fueron descritos. Esa causa es la que da inicio a todo el sistema de corrupción que viene después, porque después Lázaro Báez gira la plata al exterior vía la Ruta del Dinero, que no le involucró en su momento Cristina Fernández, pese a que algunos organismos piden que ella sea involucrada. Otesur los Sauces, como vuelve la plata y se la varía a través de los hoteles. Esta está para juicio oral desde el año pasado, en realidad. No va a ir a juicio este año, por más que haya mucha idea de que vaya. Es un año electoral. Yo creo que esto, obviamente puedo equivocarme, pero las fuentes coinciden que no.
La que sí fue sorteada para después de las elecciones es la causa Cuaderno, o la que se llama de los arrepentidos. Ahí vemos un par más de causas. Enriquecimiento ilícito, bueno, acá hay dudas, porque recordemos que ella fue juzgada por enriquecimiento ilícito cuando intervino el contador Manzanares, cuando estaba el juez Ollarvide. Eso se declaró nulo. Hoy la que importa es vialidad. Vialidad es la que la lleva a estar fuera de las elecciones. Si se aprueba, pasa al Senado. Si se aprueba la principal. Ficha limpia. Un ratito vamos a contar, el gobierno también corrió el eje de una semana que venía complicada, ¿no? Con toda la discusión económica con Cavallo. Hoy los mercados estuvieran más tranquilos, repuntaron los bonos, las acciones. También venía a la espera del acuerdo con el fondo. Los mercados también, de alguna manera, enviando algunas señales de alerta. Mañana se conoce, ahora va a contar Esteban Lafuente, el dato de inflación. Karina Banfi, ¿todo esto puede ser una puesta en escena si efectivamente se cae en el Senado? Yo recién veía el análisis que hacían y entiendo la tentación que tiene la opinión pública de que cuando hablamos de ficha limpia pensemos en el caso de Cristina. Pero este proyecto que presentó la diputada Los Penato en el 2016 y que acompañé yo en ese momento, no tenía nombre y apellido, ni siquiera estaba procesada Cristina. Y nosotros no sacamos leyes con nombre y apellido. La verdad, a mí me importa muy poco si le toca a Cristina o no. Ese es un problema del gobierno que está buscando con quién competir y insisto en esto. Tuvo un Cristina error entonces no tenía ninguna condena. Ninguna condena, fue candidata del 17. Y el problema que se suscitó es que durante los 4 años de Alberto Fernández no se trató este proyecto y cuando tuvimos la oportunidad en el gobierno coincidió con la sentencia de casación. Y parte también del discurso de Unión por la Patria era el doble conforme, que haya una instancia revisora a un tribunal oral federal sobre los delitos de corrupción. Entonces, si nosotros nos corremos un minuto o al menos... Con esto, por ejemplo, pero Maxi, Menem no podría haber vuelto a ser senador. Exacto. Te quiero decir esto. Nosotros los diputados... necesitamos mejorar la calidad institucional. Hoy decía Juan Manuel López, le rogaba y decía, por favor, hagan de manera transparente la licitación de vialidad. Y yo le contestaba, no puedo creer que haya un diputado que tiene que rogar para que haya transparencia en una licitación. Estamos en el fondo de la olla con respecto a la institucionalidad y a la degradación de la República. Por lo tanto, esta ley, más allá de las especulaciones políticas que pueda haber, sea ahora, tiene 2 años un proyecto cuando llega a otra bancada, puede ser en los próximos meses, puede ser después de las elecciones que se trate la ficha limpia, pero va a ser importante para darle una señal a la sociedad que no quieren estar más representados por chorros. Vamos a hacer breve, pero después les dejo picando, porque si esto se cae en el Senado, si no avanza, el gobierno puede decir, bueno, lo frenó el kirchnerismo para que Cristina no... Y Cristina puede decir, me intentaron proscribir y no pudieron, ¿no? Así que ahora vamos a ver cómo votó cada bloque. En Auto France tenés la mejor financiación